A fines de la década del 60, en la maternidad provincial San Vicente, vos tenías que hacer una cesárea necesaria. Yo fui tu ayudante y aprendí mucho en ese momento de la cirugía. Y sucede que la palabra cesárea nació 101 años antes de Cristo. Una señora estaba en la ciudad de Roma presta a dar a luz. Su esposo la lleva al médico. Lamentablemente la señora fallece en el consultorio. El médico oye y por lo tanto escucha la próxima parada que había movimiento fetal. Toma un instrumento cortante y hace una incisión desde el ombligo hasta el huesito ese que todavía no se llamaba pubis. Hay que esperar unos siglos para que aparezca ese nombre, que va a aparecer en Francia, pero eso no importa. Llega a la cara anterior de la matriz, con los dedos separa el miometrio, saca. Es un varón, le dice al padre. ¿Cómo le va a llamar? Igual que yo, Julio Cayo César. Entonces, yo a esta operación le voy a llamar cesárea con I latina. Ahí nace la palabra. Pero en esa época de la historia existía ya una nación llamada Siria. No existía todavía el Líbano. En Siria había una ciudad que hoy le pertenece al Líbano y se llama Cesarea. Sáquele la E, póngale una E, Cesarea. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber sufrir y gozar y no dormir sin soñar. Descansar es principiar a envejecer, pero existe un antídoto para combatir a las palabras descansar y envejecer. Ese antídoto se llama trabajo. Y el espíritu otorga el triunfo a quien trabaja para merecerlo, como sucede con todos ustedes que trabajan con la sinceridad que autoriza su propio valer en favor de los trascendentales valores de la ciencia y de su profesión. Gracias. Gracias, Moncho. Mario, vos nombraste algo que yo aprendí hace mucho, ¿no? El cirujano no es solamente cirujano, y esto de trauma empezó siempre con los huesos, confundiendo con los traumatólogos, y después nos metimos los cirujanos, pero en realidad tenemos que entender que somos médicos primero y que somos parte de un equipo. Entonces, el trabajo en equipo que vos nos enseñaste a manejar fue el alma del hospital de urgencias. Ahora, ¿cómo ves vos la implementación de estos cirujanos, de nuestros especialistas, conociendo lo que son los hospitales generales de nuestra región, de nuestra provincia? ¿Deberían tener departamentos de trauma estos? ¿Deberían ser diferentes de la guardia común? ¿Deberíamos regionalizar todo esto? Como consejo de médico, ¿deberíamos ser nosotros los que damos las pautas para esto o esperar que los sistemas políticos de las secretarías y los ministerios nos planteen esto? ¿Cómo ha sido la historia? ¿Cómo la ves? Porque si vos me decís cómo trabaja en el Río Tercero, no sé.
¿Cómo trabaja en el Río Cuarto? No sé. No sé, te voy a decir, no sé, tengo que ir a verlo. ¿Cuántos hospitales existen en Córdoba? Conozco absolutamente todo y sé que hay otras clínicas. Lo importante no es solo el lugar de los hechos, pero la persona que esté ahí. Hay dos errores. El que sabe, no sé cómo hacerlo y lo transmite a otro lugar, si se puede, o trabajar en el acto. Esto, gracias a Moncho por la historia también, esto comenzó, no lo voy a dar acá, pero en otro lugar, la historia de traumatismos penetrantes del tórax. Mi gran amigo, que lo acabo de ver hace unos días, Bill Roth, dijo lo siguiente: aquel cirujano que se le ocurra abrir el tórax va a perder el respeto de la humanidad o algo así por el estilo. Y pasó un tiempo, en 1798, en Frankfurt, en Alemania, en esa época, llega un señor que era un trabajador con una herida penetrante de tórax. Entonces nadie le hizo nada por las historias que había, nadie hizo nada, porque el jefe de cirugía en ese momento no estaba. 2 días después el señor sobrevivió, estaba así con un traumatismo, entonces le abre el tórax, sutura el ventrículo derecho y esta persona sobrevive. De ahí empieza. La primera toracotomía que ha sido descrita es un paciente que se estaba llevando en la ambulancia y fallece por una herida, muere por una herida penetrante. Un residente de 23 años que estaba en la ambulancia decide abrir el tórax, evacúa el pericardio. O sea que todo depende. ¿Qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos? No puedo hablar y sería falso decir en Río Cuarto se necesita este tipo. Yo sé lo que es la ciudad de Córdoba. Manejando desde Alto Alberdi a La Calera, se me cayeron los pantalones ver cómo ha crecido esa parte de la ciudad. Como loco, yo vivía en Santa Rosa el 23, no 25. Te juro que no tenía ni idea de dónde estaba, te lo digo sinceramente. ¿Cuántos edificios hay? ¿Cuánto se va a caer un edificio? Creo en la especialidad, pero como trabajo en equipo. ¿Qué hacemos con una situación de traumatismo masivo que lo hemos visto muchas veces? Todas las instituciones tienen que ayudar, pero la vida diaria del hospital de urgencia, con todo el respeto, puede ser distinta, diferente, mejor que otros lugares. Creo en la regionalización, creo en el entrenamiento adecuado. Tener un título de especialista y no practicar no tiene absolutamente sentido. Esa persona ha elegido la vida que va a hacer, tiene que estar en un centro donde se le ofrezca. Yo me entrené, para que no haya ninguna duda, en el Hospital de Córdoba. ¿Y qué es lo que pasaba en esa época? Habían 2 servicios, el servicio de abajo de tal persona y el servicio de arriba, y no nos permitían comunicarnos entre nosotros porque tal jefe tenía situación con tal jefe y todo eso. O sea que estoy completamente en contra. Es una sola vida, es un solo equipo. ¿Cuál es la otra cosa que no le quise poner ahí? El cirujano de trauma tiene una tercera responsabilidad que el resto, por lo general, de los colegas no tienen. Un paciente se muere, tarde o temprano nosotros vamos a terminar ¿en dónde? En la corte. Eso allá. Pues se ha muerto porque fue una imprudencia, se ha muerto porque el asesino lo valió bien. Entonces, no es por decir, pero yo siempre hablo de mi vida porque es lo más importante lo que pasa. Yo participé en 1754 casos en la corte. No todo, de hoy, mañana, pero en todo, 1700. Y como cirujano experto, tengo la responsabilidad, la obligación de decir qué es lo que pasó y dar mi opinión. Es triste, pero es la verdad. Chico de 17 años muere una puñalada en el corazón. Doctor, ¿por qué se murió? Según mi experiencia, señor juez o señor abogado, se murió porque le penetró el corazón y no llegó a un lugar donde pudo haberse salvado. Esos son los otros puntos. Y entonces la responsabilidad de decir quién es criminal, estamos completamente alejados. No es mi responsabilidad decir, pero es mi responsabilidad de documentar absolutamente todo. Por eso creo que cualquier especialidad necesita 3 cosas: compasión, experiencia y práctica de lo mismo.
¿quién irían ustedes, como colegas que somos? Si tengo un problema de garganta, yo sé en quién llamar. Si tengo un cáncer de garganta, voy acá a tal y tal persona que ha hecho 25 casos o 40, 50 casos. No creo en la práctica solamente, pero en todos mis casos, y Pancho estuvo conmigo, Bruce estuvo conmigo, jamás abandono la sala de cirugía. Puedo estar ahí dando vueltas alrededor de todo eso, porque nunca sabe. Eso con mi cirugía electiva también. Estoy en contra del cirujano que entre 3, 4 lugares. Pero en trauma las cosas son distintas. Si tenemos 4 o 5 personas, y yo confío a ese médico fellow que le entrené, sí te lo voy a dejar hacer, porque si no se me muere el de al lado. Y de ahí donde viene la importancia de una palabra que todavía no hay una traducción, por supuesto que existe, es triage. Vos haces tal cosa, haces tal cosa, tal cosa. Lo que yo quiero, con todo respeto, no soy yo. Le quisiera preguntar a Pancho, mi amigo, ¿cuál fue la experiencia que él tuvo con nosotros allá? ¿Y cómo la pudo aplicar acá en nuestro país? Primero todo, quiero agradecer a Mario. Yo fui con la beca Mirisi para allá y sin prácticamente conocerlo a Mario, me recibió con todo el afecto, me preparó todo. Fue realmente un hermano para mí dentro de mi estadía allá en la ciudad de Washington. Con Mario, bueno, todos los días, el primer día que yo llegué, había un residente, si mal no recuerdo, mexicano, y me recuerdo que pobrecito cómo cobró él ese día que también llegaba en sus primeras etapas de residente, y yo que venía nuevo para hacer el fellow de shock y trauma, digo, ¿en qué me metí? Realmente en qué me metí, pues dice, mañana o pasado ya empezaré a cobrar yo. Pero realmente, si bien algo cobré al principio, fue muy linda la estadía, y con Mario todos los días hacíamos los rounds de visita a la sala de internación, luego hacíamos los rounds de visita a las unidades de cuidados intensivos que eran quirúrgicas, porque allá las unidades de cuidados intensivos quirúrgicas las manejan los cirujanos, lo cual hizo que aprendiera muchísimo de terapia intensiva, y luego las salas de operaciones y el shock room, la sala de emergencia en MedStar, donde yo aprendí realmente muchísimo y pude traer muchísimas cosas al hospital de urgencia, como fueron en ese momento, empezaban los tratamientos no operatorios, después en una segunda visita la angiografía, la embolización y la colocación de stent, sobre todo en la aorta, fueron cosas impresionantes que sellaron mi vida como cirujano de trauma allá en los Estados Unidos. Por eso, Mario, te agradezco muchísimo, pero no solo yo logré una experiencia muy importante en trauma, sino que logré un amigo y una familia amiga, como fue toda la familia de Mario Golokowski. Gracias, Pancho. Cuando uno tiene la responsabilidad entre la vida y la muerte, no existe dar palos, sino saber cómo recibir los palos también, que es la parte más difícil. ¿Qué palabras he escuchado de familiares? ¿Las digo en público o las digo en español? No, esa palabra, y culpa de usted se murió mi hijo, y culpa de usted mató a mi familia, y culpa de usted todo eso. Y sabemos que para dar ese frente, mis queridos amigos, uno tiene que estar preparado con la mentalidad tal de saber quién es uno. Una vez, si me permiten el tiempo, fui a la corte, un señor que le habían dado un balazo en el abdomen. Ahora, una vez me llamaron a la corte de un paciente que recibió un balazo en el abdomen, con colostomía, etcétera, se salvó, pero tuvo una infección del abdomen. Y yo creo en la bondad de la gente, pero hasta cierto punto. 6 meses después me llaman a declarar en la corte. Mi paciente salió bien, pero se infectó, porque lo tuve que llevar de nuevo a cirugía. Aprendí también la diferencia que existe entre los abogados, que adentro pelean y luego se van a tomar su café en el mismo lugar, pero la respuesta fue lo siguiente: el que estaba protegiendo al que cometió el delito, ¿no es cierto?, me dice, sí, pero usted le provocó una infección a Josecito, con el cual
Respetuosamente contesté, uno tiene que pedir permiso al juez. Discúlpeme, con todo respeto, yo no provoqué la herida, yo no disparé el revólver. Inmediatamente se acabó el caso. El juez le dice, discúlpeme, el doctor no está en juicio. O sea que es importante, sí, tuvo una complicación, pero el tipo está con vida. O sea que eso es importante. Y al abogado, después hablé con todo respeto, le dije, lo felicito porque usted estaba protegiendo a su cliente. O sea que esa parte no somos enemigos, esa es la parte que no quería hablar. También hay que prepararlo con nuestros abogados, nuestros colegas. Ese día no operé por 3 días. ¿Por qué? Porque no sabía a qué hora me iban a llamar a la corte. Y empezar un caso y no poder terminarlo, no puede ser. Es injusto un poco no hablar un poco de estos sistemas de emergencias también. Y voy a hablar específicamente del gringo Broca. Con él aprendí no solamente microbiología, pero también lo que hizo por el hospital, toxicología, intoxicaciones, todo eso que uno lo da por alto, ácido acetil salicílico, el intoxicador. Déjame joder, gringo, no venga con eso. Pero sé la cantidad de vidas que se han salvado por esa parte, y es parte de nuestra especialidad. O la amamos o la despreciamos, pero sí la respetamos. Estoy acá para decir lo que siento, lo que pienso. Todos nuestros colegas, nuestras enfermeras, nuestros técnicos son parte de un equipo. Y allá no existe, por lo menos entre amistad, la chiquita de acá, la mamita de acá, todo eso. Terminamos la profesión y si podemos ver, todos salimos de vez en cuando a tomar, a beber, a tener nuestro momento de esparcimiento que es tan importante y que muchas veces es ignorado en nuestras especialidades. Con todo respeto, no te puedo decir lo que se necesita en Río Cuarto, sé lo que se necesita acá. Ver cuántos pacientes necesitan trauma, reciben trauma. ¿Cuáles son los centros hospitalarios que pueden ofrecer absolutamente todo con la misma atención de calidad? Y con todo respeto a los directores, ¿qué pasa si el hospital X se le apaga la luz o el sistema, como está bien claro, se cae? ¿Qué hacemos y no tenemos la información? Todavía, como dice mi colega acá, todavía escribo y tomo, porque muchas veces se cae la computadora y no sabemos si tal paciente tiene una cosa u otra. A los directores presentes, pasados y futuros, les agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes. Mañana Lucita me dijo que hable de centros de trauma. Voy a presentar parte de esto, pero con otro tipo de información. Y la parte más triste de todo es compañías de seguro que quieren o no quieren pagar al traumatizado. Pero la parte interesante de todo eso, alguien tiene que tomar esa decisión. Me preguntaste las decisiones políticas, absolutamente no tengo la misma idea. Pero sí nos juntamos para hablar por qué hemos gastado 20 unidades de sangre cuando el paciente estaba muerto. Pero lo hacemos nosotros en este trauma. ¿Por qué existe una toracotomía mal indicada? O sea que eso, Panchito, eso es lo que vos viste también, hablar con franqueza, que lo pudimos hacer distinto y mejorarnos. Perfectos no somos ni nunca lo vamos a hacer. Pero si no hacemos lo mejor con un sistema, vamos a ver cómo entiendo. Lamentablemente puse nuestra estadística de acá porque la he leído y en ciertos lugares son mucho más grandes. Así que depende de ustedes de cómo seguimos este diálogo. ¿Otras preguntas, residentes, comentarios? Yo te quería preguntar, Mario, Sí, yo recuerdo cuando estábamos allá con otro gran amigo, Gad Shaker, que Sí. quizás ahora esté en el frente de batalla en Israel, fuimos compañeros, y recuerdo que estábamos en el shock room y cuando recibíamos un enfermo, vos nos filmabas y luego se filmaba con una grabadora en ese momento y luego nos pasabas el video y ahí veíamos cuáles eran los errores que podíamos haber cometido en la atención inicial. ¿Eso todavía está vigente allá en Estados Unidos? Sí, con el tiempo vimos, porque es muy fácil hablar, no pusiste la línea, o que te puse. En el momento de batalla alguien tiene que decir, estoy en control. Y yo siempre he creído, si hay un solo paciente, 3 círculos. El círculo al lado del paciente por las personas más importantes. El segundo que tiene que ayudar y los terceros en tercer círculo veedores. Y todo eso se juntan en primer plano si hay 3 o 4 o 5 víctimas. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Este murió, este está muerto, este tiene prioridad. Y hacemos algo que no quise decir,
simulacros cada 6 meses de haber y ahí aprendemos más de nuestros errores. Sí, Pancho, lo tomamos grabando, nos sentamos privadamente, sí, mira, cuando pusiste la folia y no tiraste bien eso, tienes razón, inmediatamente se borra. Grabamos todo, nos juntamos a discutir lo que se hizo bien y hizo mal y se borra todo, eso no queda como, es educativo, no es represivo. Así que todavía lo hacemos, Pancho. Bien, el doctor Broca dejó también su semilla en el Hospital de Urgencias, nuestro orgullo, que es la doctora Vilkelis, y la doctora Panque, que está a cargo del shock room del Hospital de Urgencias. Ellas son clínicas, no cirujanas, pero son parte del equipo. Y quisiera, Perla, ¿alguna pregunta para el doctor? Excelente la presentación, Doc, felicitaciones. Y a mí lo que me preocupa por ahí es cómo hacemos con la integración entre los cirujanos, los traumatólogos y los emergentólogos clínicos, porque por más que esté re bien operado el paciente, si no está bien reanimado, no funciona, si la coagulación no se arregla, no funciona, y si además tiene un trauma de pelvis, o sea, tenemos que trabajar en equipo, pero nosotros decimos que trabajamos en equipo, pero ¿cómo hacemos para hacerlo integrado, real? Porque ahora separando las tres áreas con 3 especialidades distintas, nos separamos cada vez más. Antes nosotros en el hospital, por lo menos cuando yo fui residente, estábamos los 3 juntos, nos entrenaban igual y cada uno hacía su rol. Ahora todos separados, se me hace más difícil por ahí congeniar con los protocolos, porque entra un paciente con un trauma de pelvis grave en shock. Y sí, es importante cerrar la pelvis, poner el tutor, hacer la angioembolización, pero también tratar la reanimación, el sangrado y demás. Y la verdad que los 3 tenemos saberes que son complementarios. Al dividir las especialidades, me preocupa eso, cómo se sugiere o cómo nos sugiere usted unirnos mejor, porque el trabajar en equipo, una cosa es decir que trabajamos en equipo y otra cosa es correlacionar los protocolos. Eso es lo que más nos cuesta por lo que yo veo cada día. Yo soy la jefa de clínica médica, así que estoy en el shock, en la guardia, en el hospital de urgencia. Es muy fácil, es muy sencillo. Conversación, educación, entrenamiento y pensar en una sola cosa. No en nosotros, pero sí cerrar los ojos y decir lo siguiente. Si yo soy paciente o mi tío Pedro es paciente, ¿qué desearía para él? Lo que con todo